Buenas noches, compañeras y compañeros. Estamos nuevamente en un programa del POR, La Revolución, una charla necesaria. En este programa es un programa especial de balance, además de contar con nuestro compañero secretario general del POR Argentina, Ramón Vasco. Hemos invitado al camarada Ariel Román de Bolivia, del POR, dirigente del POR boliviano, y lo que nos convoca aquí esta noche es un tema que ha desatado mucho interés, que ha sido, que es, porque si bien terminó, bueno, ahora Ariel nos va a decir si terminó o no, o está abierto, es un balance de los 53 días de la extraordinaria lucha del pueblo boliviano contra las medidas imperialistas del gobierno de paz. Así que gran tema, intentaremos darle una mirada en estos 30, 40 minutos. Y bueno, buenas noches Ramón, buenas noches Ariel, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches. Un gusto, Ramón. Bien. Bueno, Ariel, te quería preguntar entonces, desde tu lugar, te vamos a ir interrumpiendo. Bueno, primero, quizás mucha gente ha estado haciendo la lucha, pero ¿cómo comenzó la lucha? ¿Cuáles eran las principales reivindicaciones? Esta lucha que duró más de un mes y tuvo, no sé, cientos de bloqueos de campesinos. Sí, en realidad es una consecuencia de las primeras medidas que adoptó el gobierno de paz, que levantó la subvención a la gasolina. Esa movilización tuvo una Claro. terrible limitación y es la concesión que hace la dirigencia de la Central Obrera Boliviana de asumir como necesario, ineludible, el que se deba en algún momento levantar la subvención a los carburantes, ¿no? Porque la reacción abajo en la población ante lo que para todos era una cosa fuera de discusión, es que levantar el precio de los carburantes iba a traer como consecuencia una escalada alcista de precios radical, muy violenta, y que eso iba a traer como consecuencia una drástica caída en la capacidad adquisitiva de los ingresos familiares. El encarecimiento de la canasta familiar iba a ser indiscutible y lo que efectivamente ocurrió, ¿no? Pero bueno, resulta de que el gobierno se apoya en una capa de la clase media principalmente, que es ganada la idea de que no hay otra alternativa, que la única alternativa posible es precisamente levantar la subvención a los carburantes, ¿no? Entonces el conflicto reciente, ¿no?, tiene como antecedente esta situación que ha tenido un gran impacto en el campo principalmente, ¿no? Es decir, hay un encarecimiento muy rápido a nivel de las provincias de todo, los artículos de primera necesidad, del transporte, de todo aquello que se va a consumir, y esto empuja a una situación de tensión muy fuerte. Pero el elemento desencadenante fue el proyecto de ley 1720. Esta ley que fue aprobada y promulgada fue diseñada por Branko Marinkovic, un exponente de la burguesía agroindustrial, y cuyo contenido esencial, porque es una ley muy corta de 5 artículos, cuyo contenido esencial es facilitar un proceso a partir del cual se pueda transformar la tierra, la pequeña parcela, la pequeña propiedad campesina en objeto de comercio en el mercado, porque la ley vigente, tanto desde la reforma agraria como la ley INRA, establece de que la pequeña propiedad campesina es inembargable, es intransferible y es considerada como base del sustento familiar campesino, ¿no? Eso desde el 52, ¿no, Ariel? Ya. Eso del 52, y que se perpetúa en la ley INRA, porque la ley INRA, bueno, adoptó varios criterios para operativizar el tema de la titulación de las tierras y facilitar procesos en ese sentido. Pero además esta ley INRA hizo una clasificación para el tema impositivo, ¿no? Entonces, la pequeña parcela no paga impuestos, ¿no? A partir de la mediana propiedad se pagan impuestos y la gran propiedad se paga impuestos, ¿no?
pero la burguesía agroindustrial en Santa Cruz se ha hecho dotar de miles de hectáreas fragmentadas en 50 hectáreas, porque hasta 50 hectáreas es considerada pequeña parcela, ¿no? Entonces no pagan impuestos, ¿no? Y ellos tienen miles de hectáreas fraccionadas en 50, 50, 50, 50 para no Qué pagar bueno. impuestos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, eso también resulta un inconveniente porque obviamente la tierra bajo esos términos no es sujeto de garantía hipotecaria, o sea, no se puede usar la tierra para respaldar un crédito, ¿no? Ujú. Por lo menos formalmente, y eso que interesa a los grandes propietarios, es indudablemente importante, porque no es cierto que el régimen agrario de la ley INRAE y de la reforma agraria, que además está en la Constitución, ha impedido el crédito a los campesinos pequeños propietarios, ¿no? Hubo un estudio, una publicación de la Fundación Tierra, que daba cuenta de la falacia que estaba detrás del argumento central de la ley, que era precisamente ese, ¿no? El que aquí vamos a facilitar la posibilidad de que el campesino acceda al crédito a través de la transformación de la pequeña parcela en mediana propiedad para que pueda ser objeto de crédito bancario y de esa manera impulsar el desarrollo productivo, ¿no? Ujú. Primero que es una falacia porque la pequeña parcela y hay varias entidades financieras especializadas, agrocapital, etcétera, etcétera, que prestan dinero al pequeño productor campesino sin tener que hipotecar la tierra, ¿no? La prestan, por ejemplo, contra la garantía de la producción o contra la garantía de la maquinaria agrícola, qué sé yo. Eso está ahí, siempre ha estado, por tanto, la presunta traba nunca fue tal, ¿no? Y es Ujú. más, el gran dilema en realidad es que los bancos no son los que prestan, los bancos son los interesados junto con la burguesía agroindustrial de empujar este proceso que aperture la posibilidad de esa transformación, ¿no? Esto tiene mucho más importancia en el oriente boliviano, donde obviamente las pequeñas parcelas son de 50 hectáreas. Pero para el caso del occidente, los valles y La Paz, ¿no? El promedio del régimen de tenencia de la tierra es de 0,43 hectáreas por familia, 4.300 metros cuadrados. O sea, es minifundio, ¿no? Entonces, Claro. ahí lo único que le interesa a ciertos sectores de la banca y de los empresarios y especuladores de tierra, durante el gobierno del MAS hubo muchos de esos especuladores, es pues ver la manera de que estas tierras puedan ser eh, incorporadas o introducidas al mercado, ¿no? Y esta ley establecía de que a simple declaración jurada, ni siquiera había que presentar ningún papel, nada, bastaba con la declaración jurada de decir yo quiero convertirme en mediana propiedad para que en el plazo de 10 días se le dé curso y él obviamente pueda usar como garantía hipotecaria la tierra. Y claro, para todo el mundo era evidente de que eso iba a terminar indudablemente en el despojo, ¿no? Porque el banco. Endeudarlos para sacarles la tierra, digamos, ¿no? Claro. Así es, ¿no? Es decir, la pequeña parcela es tremendamente improductiva y más aún considerando las limitaciones tecnológicas de su explotación, ¿no? Eh, Basta mencionar este referente, ¿no? La hectárea de tomate en la región de Saipina produce cerca de 28, 26, hasta 30 toneladas de tomate por hectárea, ¿no? En Israel, en el Japón, se producen 200 toneladas por hectárea de tomate, ¿no? Y obviamente está vinculado a la forma de explotación de la tierra y a la pequeñez de la parcela que es objeto del cultivo, ¿no? Entonces, todo esto da la medida de que en realidad el propósito final era eso, ¿no? Especialmente de las regiones urbanas aledañas a las ciudades. En el caso del Valle Cochabambino, por ejemplo, hay todo un cordón de pequeña propiedad agraria alrededor de las ciudades, donde está el límite urbano,
Entonces, la transformación de tierra agrícola en tierra urbana es un salto que implica una diferencia enorme, ¿no? De unos miserables cuantos dólares a un mínimo de $18 por metro cuadrado. Entonces, esa transformación al especulador de tierra para lotear y vender como tierra urbana es una cosa muy importante y altamente expectable, y los bancos están interesados en que eso se lleve adelante, ¿no? Bueno, todas esas cosas han preocupado a los campesinos. Entonces, la marcha contra la ley que comienza en Pando y el Beni, en el oriente, ¿no? Avanza sobre La Paz, y simultáneamente está el cabildo de la COP que acuerda decretar la huelga indefinida, ¿no? Entonces, El 1 de mayo, ¿no? van a coincidir. Sí, ¿no? Y para apoyar la marcha y para además demandar el pliego que se aprueba, en el que está la demanda del incremento salarial, porque después del gasolinazo todo era carísimo, y para los sectores asalariados, fabriles, obreros, etcétera, maestros especialmente, el tema de que el salario permita cubrir las necesidades de la canasta familiar se convirtió en un problema de crucial importancia, ¿no? Entonces, hubo poco antes del cabildo de la COP un cabildo convocado por este senador Milton Condori en acuerdo con la Federación de Campesinos de la Paz, Tupac Katari, ¿no? Este cabildo, al que yo creo que equivocadamente la COP no asiste a pesar de que fue invitada, aprueba exigir la renuncia de Rodrigo Paz frente a la ley, exige su derogación y aprueba exigir la renuncia de Rodrigo Paz, porque además todo el mundo está consciente de que después de la derrota que representó la anulación del decreto 5503 en febrero de presente año, que terminó simplemente dejando en pie el gasolinazo, porque el resto de las medidas que el gobierno tenía incorporadas en ese decreto, que fue derogado por la movilización, quedaron pendientes, que era el tema de facilitar las inversiones extranjeras a partir de cero impuestos, la idea del trámite fast track, que era simplemente un trámite en el que se asume hay un nombre jurídico que implica que si no te responden, se da por positivo el pedido. O sea, resulta que hay una empresa transnacional que reclama la adjudicación de un yacimiento minero, presenta la solicitud, y si en el plazo de un mes no te responden, se asume que te han aceptado, ¿no? Porque la burocracia puede responder. Entonces, ese trámite fast track es prácticamente entregar el malbarato todo, ¿no? Claro. Bueno, todo se quedó en el tintero. El gobierno no lo pudo implementar, quedó anulado, quedó en suspenso, y otras medidas más para presuntamente repatriar capitales, ¿no? Solo quedó en pie el gasolinazo y el congelamiento salarial, ¿no? Esas cosas quedaron en pie, ¿no? Claro. Entonces, el Cabildo Campesino resuelve eso, y el Amparo la COP aprueba este pliego petitorio en el que está el tema del incremento salarial como el tema más importante, como el tema central, ¿no? Hay una tensión creciente en los sectores del magisterio principalmente, pero aquí empieza ya a notarse la flaqueza de la movilización, y es que los sectores obreros se incorporan a la movilización, pero de una manera en el que para ellos el tema salarial, para los mineros, no es el central, ¿no? Qué sé yo, es el tema de garantizar de que no se vaya a privatizar la Comibol. Esta es la preocupación central. Garantizar de que se aplique una política minera legal, ¿no? Es decir, hay una terrible limitación en ese planteamiento, porque la Federación de Mineros no habla de nacionalizar las minas o las concesiones mineras de grandes que están en manos de las transnacionales como San Cristóbal, San Vicente, que son transnacionales que están explotando la plata y pagan apenas 9% de impuestos, ¿no? O el caso del oro, que está en manos principalmente de cooperativistas que son más que el taparrabos de capitales y empresas extranjeras que explotan el oro,
¿no? Entonces, y ellos pagan menos del 4%, 4,8 supuestamente es lo que está afinado, pero en realidad no pagan eso, ¿no? Pero además está establecido desde ese tiempo atrás que ellos, una buena parte lo sacan por contrabando a través del Perú, ¿no? Algunos calculan que es hasta el doble de lo que oficialmente está registrado como exportación legal, ¿no? Entonces, lastimosamente, el movimiento minero no tiene en el tema salarial el eje de su preocupación, son estas sus preocupaciones, pero con esta distorsión. Es decir, que no se privatiza la Comibol, pero tampoco se plantea la nacionalización para que las minas pasen a manos del Estado, ¿no? Eso no se plantea, ¿no? En el caso de los fabriles, si bien el tema salarial es importante, la preocupación central es la preservación de las fuentes de trabajo, que no haya despidos, ¿no? Solo para los maestros el tema salarial se convierte en el tema central, ¿no? El magisterio, como de mucho tiempo, se incorpora de manera muy radical a la movilización. Tal vez es gráfico esto que ilustra el nivel de radicalidad, ¿no? Es un muchacho que es dirigente universitario, pero al mismo tiempo es maestro, y como dirigente universitario, él tiene compromisos que atender como dirigentes, reuniones, qué sé yo, y bueno, llega tarde a las escuelas o no asistió a una marcha y llega a su escuela, que es una escuela ahí en la periferia de la ciudad, y los profesores que no son organizados, que no son militantes de nada, les reprochan. Le dicen, ¿qué le ha pasado, colega? ¿Por qué se ha perdido? ¿Por qué no ha venido? No puede ser que usted no considere importante. Y le empiezan a reír, ¿no? Y ese fenómeno es general, que da la medida de la profundidad, de la radicalidad, de la incorporación a la movilización por el tema del incremento salarial en el magisterio, ¿no? Claro. Es una movilización enorme, grande, una gran incorporación, ¿no? Y es una incorporación que se hace en torno a las consignas que plantean los dirigentes de las federaciones de La Paz, principalmente, ¿no? Es decir, es el incremento salarial que permita cubrir la canasta familiar, ¿no? Nadie está pidiendo un bono, pero la burocracia sindical está actuando desde un principio viendo la manera de fracturar esa incorporación, desahuciando la posibilidad de conseguir un incremento salarial. No, no se va a poder, no se va a poder, no se va a poder, ¿no? Entonces, son las limitaciones de origen, de inicio, ¿no? Y el otro gran problema, tal vez el más importante y central, es que el cabildo campesino, a lo que se suma la COP, ¿no? Al gobierno se suma, pide la renuncia de Paz y para de contar, ¿no? Dice, se tiene que ir Rodrigo Paz y listo, no dice otra cosa más, ¿no? Además de que se derogue la ley 1720, ¿no? Y a las primeras semanas, cuando llega la marcha indígena a La Paz, o está a punto de llegar, el gobierno da un paso atrás a instancias de los propios agroindustriales que se asustan y derogan la ley 1720 y obviamente solo queda en pie la demanda de la renuncia de Rodrigo Paz, ¿no? Y claro, el problema con esta manera de plantear es que no dice con nitidez quién viene después, qué gobierno es el que corresponde plantear. Que se vaya Rodrigo Paz. Bueno, ¿y para qué? Es la interrogante. Y esto le va a servir al gobierno para sacar ventaja, porque el gobierno va a acusar a la movilización de ser un instrumento de Evo Morales. Ustedes no dicen quién viene después, en realidad lo que quieren es que vuelva Evo Morales. Y eso para la gran masa urbana, de la clase media principalmente, y de los sectores campesinos movilizados, eh, es negativo, ¿no? A cada rato los dirigentes campesinos están dando explicación de que ellos nada tienen que ver con Morales, que nada tienen que ver con el MAS, etcétera. Y a lo largo de la movilización, el propio Morales ha salido a aclarar ahora últimamente que ellos no estaban de acuerdo con esa demanda, pero que se sumaron Escuchamos, y que sí. no estaban de acuerdo con el bloqueo, que estaban de acuerdo con que se haga una marcha, ¿no? O sea que es la confesión de lo que se les acusaba. Ellos han querido usar la movilización para potenciarse electoralmente, para ver de si pueden reposicionar a su candidato en el contexto general, en medio de un escenario de desconfianza y de reproche y de repudio de la gran masa urbana, ¿no? Y el otro problema ligado a esta limitación de la COP es que el paro nunca fue paro.
nunca pararon los fabriles, nunca pararon los mineros, se incorporaron a la movilización. Las empresas transnacionales no se opusieron al bloqueo, ¿no? Recuerdo que varios compañeros nos comentan de que les dejan salir a bloquear por turno. La única condición es que no pare la producción. Entonces, macanudo, los que están, los de la primera punta entran a trabajar, pero como los de la segunda punta recién van a entrar a la tarde, entonces ellos van a bloquear, ¿no? O los eventuales que vayan a bloquear. Igual pasó con los mineros del estatal, ¿no? Multitudinariamente fueron a La Paz, ¿no? Una movilización imponente de los de Colquí, de Guanuni, etcétera, y muy radical, ¿no? Pero no hubo realmente paro, ¿no? Y de igual forma, la respuesta desde la perspectiva del movimiento obrero a la interrogante de ¿cae paz? ¿Quién viene? Está ausente, no se la dice, no se la formula. Si bien en el Cabildo ahí como formalidad decían Asamblea Popular, vamos a apoyar, pero ese no era el eje de la demanda de la COP en términos de la respuesta a la crisis política. Entonces subyace la idea de una salida burguesa electoral a la crisis política. No está explícitamente dicha, pero está implícitamente supuesta a partir de la forma del planteamiento. Que se vaya Rodrigo Paz y no decimos qué cosa que viene, ¿no? Eso le dio mucha ventaja al gobierno para poder acusar a los movilizados de ser instrumentos de Evo Morales y obviamente partir y fracturar, porque estuvieron por acá aquí estos compañeros que vinieron del exterior, de México, de otros lugares. Es interesante la observación que hacen, ¿no? Ellos ya estaban en los bloqueos y la observación que hacen es decir, aquí la opinión de la gente está partida, 50-50, ¿no? Una gente que apoya al Evo, otra gente que dice que no puede volver, ¿no? Y esa fractura es la que al gobierno le interesa sacarle ventaja, ¿no? Porque es general, ¿no? Entonces, esta es la limitación principal, ¿no? A eso hay que agregarle el otro problema, pues, ¿no? El problema de que la COP no formula una respuesta a la crisis desde el punto de vista de los intereses de la clase obrera, ¿no? No va a plantear cómo vamos a enfrentar la crisis, ¿no? Entonces, obviamente, en la clase media, la idea de que cualquier gobierno que venga, dadas las circunstancias, no tendría más remedio que hacer lo que está haciendo este gobierno. O sea, no ve una alternativa de acción económica que permita enfrentar la crisis y que no implique esta orientación proimperialista, vendepatria, entreguista, antiobrera, antipopular, neoliberal, que es la que aplica el gobierno, ¿no? Eso no se ve. Y la COP no levanta esa bandera, ¿no? A pesar de que el partido, los militantes nuestros en el magisterio, en todos los sectores donde han actuado, y en algunos lugares abajo se aprueba la idea, ¿no? De que aquí lo que toca es plantear la necesidad de controlar las divisas de la exportación a través del monopolio estatal del comercio exterior, que lo que toca es nacionalizar la explotación del oro, de la minería, porque es inadmisible que paguen 9% y además que se reviertan las tierras entregadas a la burguesía agroindustrial o que se nacionalice la agroindustria, porque es inadmisible que estos caballeros que están exportando carne que da contento paguen 2.70 bolivianos de impuestos por hectárea de pastoreo al año, 36 bolivianos por hectárea de cultivo de soya al año. O sea, es irracional, es el absurdo más grande, ¿no? ¿Por qué hacen esa maniobra, ¿no? Dejar como pequeña parcela su tierra para no pagar, ¿no? Entonces los impuestos que pagan así son irrisorios, es una cosa. Ahora, Ariel, ¿no? con esto que vos venís diciendo y tratando de no ser impresionista, porque creo que algo que ocurrió al principio de la lucha y que el POR boliviano señaló correctamente fue que cuando la COP anunció la huelga general indeterminada, el resto de los países de Latinoamérica y yo creo que del mundo realmente generó mucho entusiasmo porque dijeron por fin hay una central sindical que separa una huelga general frente a las medidas imperialistas, porque todo lo que vos contabas del relato de esa ley general, que fue la primera que se paró, que intentó imponer el gobierno de paz, que solamente quedó el gasolinazo, fue la que se implementó en Argentina, por ejemplo, que llamó Ley Ómnibus, porque era un conjunto de medidas, lo mismo con Casa en Chile, o sea, hay una
política imperialista, digamos, de meter un conjunto, y bueno, y en Bolivia se logra frenar. Cuando se anuncia la huelga general, el partido, frente a este entusiasmo, el partido dice, ojo, que no hay paro. Fue clave el señalamiento que se hizo en ese momento, lo cual nos logró dar como la realidad de cómo se estaba gestando la lucha. Ahora, pero a medida que avanzaba, nosotros, por eso te quiero hacer esta pregunta, si es impresionismo nuestro o tiene que ver con la realidad. Nosotros también lo que vimos es que el gran capital de esta lucha es que logró plantear, porque revueltas y luchas en Latinoamérica, en otros países, frente al tremendo ajuste, hay muchas, porque hay por todos lados, aisladas, más unificadas, más radicalizadas. Efectivamente, la lucha de los campesinos fue muy radicalizada, pero todas quedan en el pedir la renuncia y desestabilizar al régimen, que no es menor, porque si un gobierno, es la debilidad de la democracia burguesa, tiene que ganar unas elecciones y a los 6 meses tiene que renunciar, es una debilidad. Pero digamos, el gran aporte político que hizo el pueblo boliviano hoy fue plantear cuáles eran las medidas necesarias que había que tomar, y lo puso en la arena pública. Se empezó a discutir la nacionalización del comercio exterior, el problema de los bancos, los créditos, las minas. No es lo mismo que la consigna aparezca en una prensa política y otra es ponerla en la arena y decir, no, estas son las medidas que hay que tomar para resolver los problemas del país. Eso es un impresionismo nuestro. ¿Cómo lo ven ustedes? Se pudo, lo mismo con la Asamblea Popular, porque se discutía, bueno, cómo nos autogobernamos, ¿no? Sí, pues, está bien eso que dices, ¿no? Es decir, esa discusión está planteada, pero lo objetivo es que no alcanza el volumen, el cuerpo suficiente como para arrinconar a la burocracia, Claro. para obligar a la burocracia a levantar esa bandera. Si la burocracia habló en el Cabildo de la Asamblea Popular fue por el momento, y lo hizo Paye de la Federación de Mineros, pero no era la consigna central de la movilización, poner en pie la Asamblea Popular y enarbolar un programa revolucionario alternativo que implique retornar a la TES de Pulacayo, porque eso significaría, si yo voy a plantear que se nacionalicen las minas bajo control obrero, ¿no? Es el retorno a la idea de que las minas deben pasar a manos del Estado y que la tierra debe estar bajo control de los campesinos. Esta consigna de la revolución del 52, que es la idea eje de la TES de Pulacayo, implicaría retomarla, y eso es lo que no ocurre. ¿Por qué? Porque esta discusión abajo no logra el cuerpo suficiente como para obligar a la burocracia a adoptarla, ¿no? Entonces, esta es la limitación de origen, de nacimiento de la movilización, que va a marcar a fuego el resto. Porque, ¿qué ocurre? ¿No? Los maestros, que son, diremos, el pivote de la lucha urbana, junto con los mineros que se trasladan a La Paz, ¿no? Eh, bueno, la burocracia va a lograr, apoyados en las capas más atrasadas de las provincias, las federaciones provinciales del magisterio, va a lograr que se acepte el ofrecimiento del bono que hizo el gobierno, ¿no? En sustitución a la demanda de incremento salarial, ¿no? Y contra la opinión mayoritaria, porque es un fenómeno propio de la burocracia, ¿no? El ampliado nacional de la Confederación de Maestros, las federaciones tienen todos un voto, pero no todas las federaciones tienen el mismo número de afiliados. Entonces, la Federación de La Paz tiene más de 70,000 maestros, la de Oruro, Potosí, son federaciones grandes, pero no así la Federación de Riberalta o la Federación de Rurrenabaque, ¿no? Que son federaciones muy chicas, con 2,000, 3,000, qué sé yo, pero en términos de número, a la hora de votar en el ampliado nacional, son mayoría. Y apoyados en ellos se impone el aceptar y por tanto el magisterio se empieza a desmovilizar, ¿no? Y obviamente ahí empieza a pesar sobre el magisterio la presión de la pequeña burguesía urbana, empujada a la desesperación por las consecuencias del bloqueo. Un bloqueo campesino terco, durísimo, muy fuerte, de una capacidad de resistencia impresionante, ¿no? Y la razón la ponen los propios campesinos, ¿no? Porque en países como los nuestros, ¿no? Probablemente en Argentina no tanto como acá, las huelgas no pueden durar mucho.
¿no? Porque los sindicatos son muy pobres, ¿no? No es como en Inglaterra, que se da el lujo de hacer una huelga de un año, los mineros y el sindicato paga el salario a los obreros, ¿no? No, no, aquí no se puede hacer eso, ¿no? Y aquí las huelgas se quiebran muy rápido por el hambre, ¿no? Pero bueno, el caso campesino, que es peculiar, ¿no? El bloqueo puede durar así, ¿no? ¿Por qué? Porque para el campesino que bloquea, la parcela está muy cerca, ¿no? Entonces, por turno vamos a bloquear, y así han explicado ellos cómo hacen, ¿no? Entonces, esta vigorosa, radical movilización y bloqueo campesino empieza a debilitarse en la ciudad. No logra que los fabriles se incorporen activamente. Los maestros, que son el pivote del apoyo inicial, retiran, y obviamente el aislamiento, el bloqueo campesino respecto a la ciudad es un elemento muy importante que le va a permitir al gobierno un respiro, ¿no? Si bien la clase media urbana está partida en dos. ¿Por qué está partida en dos? Porque aparecen tendencias fascistas, grupos de la clase media acomodada que dicen: haga pache, mate un indio. Estos indios desgraciados así son, raza maldita, ¿no? Y estas nociones, ideas fascistas, que también se van a estrellar contra los dirigentes. Hay que acabar con la COBA, hay que liquidar con los dirigentes, y es el colmo que son los sinvergüenzas que viven de robar a los trabajadores, etcétera, ¿no? Estas tendencias fascistas están ahí, y al otro lado están también las otras tendencias de la clase media que están contra el bloqueo, pero porque mantienen vínculos con el campo, son, qué sé yo, hijos de campesinos o familias campesinas o distintas cosas entre los familias. Igual les lleva a decir: el bloqueo es una desgracia, queremos acabar el bloqueo, pero la culpa es del gobierno, que no resuelve. Entonces les reclaman que llame estado de excepción para que resuelva. Eso se potencia, ¿no? Entonces el bloqueo termina aislado, y termina debilitado. No se produce una derrota. ¿Por qué no se produce una derrota? Porque el gobierno no se atreve a masacrar, porque olfatea de que lanzar un estado de sitio y ejecutar una masacre ensangrentando las carreteras con una intervención violenta de la policía y del ejército, eso hubiese sido como echar leña al fuego. Podía haber logrado revertir la situación de respaldo circunstancial que había, ¿no? Entonces el gobierno va a lanzar el estado del sitio ya para la foto final, ¿no? Cuando ya prácticamente el bloqueo estaba en cansancio, y la COP estaba ya muy presionada, porque el gobierno va a lograr, apoyado en la presión de la pequeña burguesía sobre los sectores fabriles urbanos, dividir a los fabriles y que estos sean a la punta de lanza para que a través de las centrales obreras departamentales censuren la radicalidad de Argollo, ¿no? Y lo obliguen a sentarse a negociar para aceptar acuerdos de lo más idiotas, que ahorita no se respeta ninguno. Supuestamente estuvo comprometido que no se iba a detener a los dirigentes, pero bueno, lo han detenido ya a Salazar, el dirigente campesino, ¿no? Y claro, hay temor entre los dirigentes, y no reaccionan, ¿no? Pero bueno, lo concreto es eso, ¿no? Entonces, esta limitación de origen, que está referida al hecho de que, si bien está presente la respuesta, no logra el cuerpo suficiente como para arrinconar a la burocracia y ser el eje que levante las banderas de las masas, ¿no? Muy bueno. Porque está pesando ahí el pasado inmediato de la gestión sindical marcada por el MAS, ¿no? O sea, es una gestión sindical que le han dado un nombre, le llaman sindicalismo de gestión, que era lo que aplicaban y desarrollaron durante el gobierno de tanto de Arce como de Evo Morales, Acá que también consistía en parece que es creer. una política de la burocracia generalizada, porque Sí, eso está pesando, porque creen que su tarea es colaborar con el gobierno o llegar a un acuerdo, ¿no? Creen que su misión es ver cómo colaboran, ¿no? No es la idea de elaborar un programa revolucionario. Eso está en la dirigencia como una cosa que no se puede, ¿no?
Entonces el pragmatismo es lo que guía su conducta, ¿no? Qué sé yo, en Manaco, que es una de las fábricas más importantes, la vanguardia histórica del movimiento fabril en Cochabamba, el dirigente sale a justificar su acuerdo con el gobierno diciendo no tenemos otra, la fábrica está en crisis. Entonces, para salvar la fábrica, yo he hecho un acuerdo para que nos den el contrato para la fabricación de botas para el ejército. Y por eso es que hemos acordado hacer esta acción de firmar un convenio con el gobierno mientras está la lucha, ¿no? O sea, resulta que la burocracia cree que esa es la función y su tarea, es la de llegar a acuerdos con la patronal y con el gobierno a título de salvar las fuentes de trabajo, ¿no? Entonces, eso pesa. ¿Qué es lo que viene como herencia del pasado inmediato? Las prácticas sindicales que el MAS logró instalar transversalmente en todo el movimiento popular boliviano. Entonces, eso pesa negativamente y eso es lo que termina por desarmar la cuestión. Entonces, esa es la limitación principal en todo este proceso, ¿no? Ramón, ¿habías pedido la palabra? Sí, en realidad te ha contestado por Ariel, pero lo que a nosotros nos importa y lo que llamó la atención en toda Latinoamérica especialmente, es que la política, los planes económicos son los mismos. Es decir, que la política que aplican en Chile, en Ecuador, en Paraguay, en Argentina, son los mismos planes que recomienda el Fondo Monetario Internacional. Y que de alguna manera Bolivia mostró el camino, que solamente con la acción directa se puede enfrentar estas políticas, ¿no? Esto, independientemente, como bien señala Ariel en la primera parte de la intervención, cuál era la limitación o la debilidad que tenía el movimiento, le pegó un golpe extraordinario a este gobierno. El gobierno de Rodrigo Paz ha quedado debilitado. Esto último que señala Ariel sobre lograron aprobar el estado de excepción, pero después no se animaron a llevarlo adelante porque también el temor a una fractura, no solamente en la sociedad, en las Fuerzas Armadas, de que dar este paso podía muy, muy riesgoso, como reclamaba el sector más concentrado en Santa Cruz, ¿no? En los grupos de ultraderecha que pedían el aplastamiento, de que había que hacer un escarmiento con los dirigentes indígenas a los que fueron responsables del bloqueo. Entonces, me parece que el gobierno está en una situación de debilidad y al mismo tiempo tuvo que devaluar, porque esta es la exigencia del capital financiero, y esto seguramente esto ha creado un malestar. Entonces, para nosotros es importante porque cómo la importancia de desarrollar el movimiento antiimperialista, la lucha antiimperialista contra estas políticas, porque lo que ha mostrado este movimiento campesino es una potencia extraordinaria. Tuvieron, no sé, vos contabas la otra vez que en un momento había más de 150 bloqueos, ¿no? Es decir, fue impresionante, paralizó de verdad la economía, muestra todo su poder, y que la clase obrera, para luchar por su propio poder, por reorganizar la sociedad, sí o sí tiene que ir a una alianza con ese campesinado, y que esto que bien señala Ariel, de que no hay una derrota, han retrocedido porque han visto esta división, esta dificultad de seguir avanzando, y han retrocedido. Y como ellos mismos decían, en octubre vamos a volver, y tal vez vuelvan antes, porque el gobierno está empujado a seguir con estas políticas de ajuste, ¿no? Esto me parece que es importante porque algo que vos decías también, de que vamos a una situación de inestabilidad permanente, porque estamos frente a un gobierno débil que tiene que los grandes capitales lo empujan a mantener esta política de saqueo y de ataque a las condiciones de vida y de trabajo, y las masas que no han sufrido una derrota importante. Es decir, lógicamente, esto es la traición nosotros acá lo vimos, creo que ustedes también lo han planteado allá, en una traición de la dirección de la COP, haber ido a firmar, haberse reunido con Rodrigo Paz, y ahora esta división que se ha planteado con los campesinos, ir y negociar por su cuenta, ponerle la firma de este acuerdo con el gobierno, es una traición difícil de superar.
Pero la propia crisis lo va a resolver, porque va a empujar también a las bases de la COP a salir a la lucha y buscar entroncar con la rebelión campesina. Entonces, estas cuestiones me parecen importantes. Importantes para nosotros, lo más importante es que este es el camino para derrotar la política del imperialismo. Los métodos de acción directa, la Ahora, organización desde las bases, la imposición de la lucha para terminar. Y como bien decían ustedes, o bien decía Ariel, el problema de trabajar, ¿cuál es el programa del monopolio de comercio exterior, el monopolio de la banca, el tema de controlar el oro, que los que exportan tengan que integrar las divisas al país, etcétera, ¿no? Y la necesidad de industrializar el país. Estas banderas, colocarlas permanentemente. A mí me parece que fue un gran acierto del partido no dejarse impresionar y marcar. Tuve la suerte de poder participar en ese cabildo del 1 de mayo y ver cómo el partido, la intervención audaz que tuvo en ese cabildo, y ver también cómo en la conferencia que se realizó el fin de semana siguiente, el partido pudo poner con enorme precisión cuáles eran las limitaciones, cuál era la debilidad de este movimiento y cómo había que intervenir para tratar de desenvolverlo y explicar cómo se tenía que expresar la política revolucionaria en ese momento, ¿no? Porque la izquierda acá en la Argentina ha tenido una política muy impresionista, es decir, se ha dejado llevar, no ha visto la realidad del movimiento, las debilidades, lo ha embellecido, no ha visto cuáles son las dificultades, entonces esto también ha sido una dificultad para ellos solidarizarse y trabajar para desenvolver la lucha en Bolivia. Así que me parece muy claro todo este balance. Y la pregunta que te haría es, ¿cómo ha repercutido esta devaluación de la semana pasada y si esto ha generado un nuevo movimiento? Porque seguramente, como vos decías, hace un par de semanas, de que esto iba a impactar sobre una cantidad de deudores que tienen hipotecas, que han comprado sus casas, sus departamentos con préstamos hipotecarios, y los bancos ya no le aceptaban los pesos para cancelar las deudas, ¿no? sí, a ver, antes de entrar a eso, hay este detalle que me parece importante de no perderlo de vista, que da la medida del fracaso del gobierno en el intento de potenciarse en el malestar contra el bloqueo, ¿no? Es gráfico lo que ocurre en San Julián cuando el gobierno en la región de Santa Cruz, en San Julián, el gobierno contrata a elementos del lumpen y junto con la Unión Juvenil Cruceñista van a desbloquear. La intención del gobierno era presentar el hecho como que el pueblo está yendo a majar las costillas a los bloqueadores revoltosos, ¿no? Y resulta de que no, que el resultado es exactamente el inverso y la incorporación de la población se potencia y lo sacan corriendo. Han querido replicar eso en Cochabamba, cuando la Unión Juvenil Cochala, ¿no? Se trata de organizar para ir a desbloquear en Parotani y en el río Guayculi, ¿no? Y ha habido un enfrentamiento muy fuerte con ellos, ¿no? En estos lugares, ¿no? Igual han intentado hacer en La Paz, pero el tema es que no logran que la pequeña burguesía se sume a esa acción que para todos era clara intención de ir a ensangrentar las carreteras, ¿no? Pero la clase media está contra el bloqueo, ¿no? Y quiere que el gobierno lo solucione y exige que haya estado de excepción. Y el gobierno nos anima a lanzar por la amenaza de la fractura interna, por la incapacidad operativa efectiva, porque desbloquear 152 puntos de bloqueo reclama un operativo muy grande para el que la policía boliviana no tiene capacidad y el ejército también muy física, ¿no? Porque además los propios militares saben de que eso implicaba una masacre, ¿no? Por eso no lo han ejecutado, ¿no? Pero bueno, el tema apuntado sobre las medidas que se ha adoptado, aprovechando la desmovilización, porque inevitablemente después de todo ascenso radical de las masas de una movilización hay un reflujo, hay un retroceso, aprovechando eso el gobierno ha lanzado esta medida de la devaluación, de declarar fluctuante el dólar, ¿no?
Las consecuencias son terribles, ¿no? Si bien como emergencia de la suspensión del bloqueo, los productos, qué sé yo, fruta, verduras han bajado de precio, todo el resto ha subido. ¿Por qué? Porque todo lo que viene por importación ya no va a ser calculado en términos impositivos a una paridad cambiaria de 6,97, 6,96, que es el dólar oficial. Ahora ya es, bueno, supuestamente 9,73, pero ayer ha sido fijado en 10,24 el paralelo referencial oficial, pero el paralelo del mercado negro estaba en 11,20 ayer, ¿no? Entonces, es un 5%, y los economistas apuntan a decir, esto es catastrófico, porque se supone que con una medida como esta, se está esperando una inflación acumulada, exagerando, de un 5% anual. Pero aquí no tenemos ni 10 días y 5%, porque todo el mundo, especialmente los economistas críticos al gobierno, critican el hecho de que lanzan la medida sin tener el respaldo suficiente de dólares en el Banco Central para evitar que el desfase entre la cotización oficial y el mercado paralelo persista en una brecha importante. Si bien se felicitan que la brecha se acortó, lo concreto es que hay una brecha significativa. Y claro, el comercio, los importadores, los precios internos se fijan teniendo como referencia el dólar paralelo, el dólar del contrabando, ¿no? A lo que se agrega lo otro, ¿no? El gobierno en el decreto anuncia y dice, bueno, desde ahora en adelante, a partir de esta medida, todos los que tenían depósitos en dólares pueden ir al banco a recabar sus depósitos. Y resulta que la gente va a querer sacar sus dólares depositados y el banco le dice, no, señor, no le podemos dar al tipo de cambio oficial, el nuevo, el de 10,24, sino le tenemos que dar al tipo de cambio oficial de cuando usted depositó los dólares, porque no hay dólares, ¿no? A eso hay que agregarle lo otro, ¿no? Es decir, resulta que los que se prestaron dinero en dólares, el caso de Santa Cruz es dramático, hay una gran cantidad de gente, y no solo Santa Cruz, porque también en Cochabamba, que ha comprado terrenos en dólares, $5,000, $10,000, ¿no? Y claro, como no hay dólares, pagaba en bolivianos. Ahora les han ajustado. Entonces, los que pagaban una cuota mensual, por decir, de 1.000 bolivianos, ahora están pagando 1.360 bolivianos. O sea, una cosa descomunal, que debían $5,000 y aparecen debiendo $9,000, así, ¿no? Entonces, es una cosa que la gente no va a aceptar. Y es una movilización muy radical que, a pesar de que vivimos estado de excepción, igualito no más han salido las movilizaciones radicales en Santa Cruz, ¿no? Y eso empieza a tener repercusiones también en el interior, porque acá tenemos el Comité de Defensa de la Canasta Familiar, que han decidido hacer protestas todos los viernes salen, un poco siguiendo el ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo, que quieren dar un referente cada viernes, ¿no? Y bueno, ahí les han contactado gente que tiene su terreno comprado en Santa Cruz y que también está siendo afectada. Y bueno, las compañías han ahorita que se formen un comité para coordinar con la gente en Santa Cruz para resistir esta acción, ¿no? Y claro, pero lo dramático es que, a pesar de que se toma esta medida, ya no hay bloqueo, sigue habiendo gigantescas colas para comprar diésel y gasolina, ¿no? Si bien un poquito la gasolina ha disminuido, y las colas son 2 días, 3 días, tiene que hacer cola el camionero, y es chistoso, ¿no? El camionero que estaba contra el bloqueo sale a bloquear para que le den diésel, ¿no? Entonces, para matarse de risa, ¿no? Y claro, hay otros que dicen, ahí está, ¿ves por qué son? Ahora fréguense, pues, porque no han apoyado a los campesinos, ¿no? Entonces, la discusión está ahí, porque claro, el impacto de la medida es muy fuerte, ¿no? Y ocurre. Pero el otro drama es que es una medida que viene acompañada además con la suspensión o la contracción de la inversión pública y del gasto público, ¿no? Que sé yo, hay una profesora que trabaja con nosotros, su esposo es ingeniero, trabaja en una empresa y él tiene, la empresa donde él trabaja tiene contratos ya vencidos, planillas presentadas desde hace 2 años y no les pagan, ¿no? Han suspendido otro contrato con el que están porque de enero a la fecha no les han pagado ninguna planilla. ¿No? ¿Por qué? Porque el gobierno ha recortado drásticamente la inversión pública.
Entonces, esto tiene como consecuencia una mecánica recesiva. No hay reactivación, ¿no? Pero la ironía es la siguiente, ¿no? Resulta que el Instituto Boliviano de Comercio Exterior publica una estadística muy interesante. En noviembre del 2014 exportó el país 8.100 millones de dólares. En noviembre del 2025, el país exportó 8.613 millones de dólares, más que lo que se exportó en noviembre. Pero resulta que el Estado tiene menos dólares. Entonces, claro, observando con cuidado, de estos 8.613, el 70% son las exportaciones tradicionales, gas, minerales, y de ellos el 58% son minerales, plata, zinc, plomo, oro. Solo el 18% es gas y petróleo, ¿no? Y en las exportaciones no tradicionales, del 30% restante, alrededor del 13% es soya, carne, etcétera, lo que saca la burguesía industrial, ¿no? Entonces, bueno, ¿y por qué ocurre que se exporta más, pero no hay dólares? Porque obviamente la lógica impositiva, la política económica que aplica el Estado es precisamente la de favorecer al privado. El 2014 estaba vigente la ley del IDH y de esos 8.100 la mayor parte era gas del export. Y por tanto, obviamente, había dinero y como resultado de la movilización que le impuso al gobierno del MAS que el impuesto del hidrocarburo sea coparticipable, las alcaldías recibían 20%, las ciudades 5%, las gobernaciones otro tanto, etcétera, y todos ellos tenían plata para invertir. Ahora no hay nada, cero, están paralizados, no hay dinero, ¿no? Entonces la economía está paralizada, ¿no? Es contradictorio. Los No tiene salida departamentos con de esta precio política. han Claro. bajado de precio. La construcción ha caído 28.6%. O sea, todos los rasgos típicos de un escenario de recesión económica, consecuencia de esta contracción drástica de la inversión pública, de la capacidad adquisitiva de la gente, y esto ha venido acentuado con esta medida que el gobierno ha tomado, ¿no? Entonces, es terrible, ¿no? Pero el resultado efectivo del bloqueo, ¿cuál ha sido? El gasolinazo ha sido postergado hasta el 12 de enero, el nuevo, porque supuestamente por el decreto acordado en febrero, cuando se anuló el 5503, el mes pasado, junio, debía haber un ajuste al precio. Y el precio debía haber llegado a 15 bolivianos el litro de los 9 que está, o sea, casi el doble, ¿no? Pero el gobierno ha dicho que no va a hacer eso, ¿no? Que lo ha suspendido hasta el 12 de enero. Pero ha lanzado esta medida de ajuste cambiario y el resultado es que como no hay el respaldo, la tendencia al alza es muy fuerte, ¿no? Como les digo, ayer ya está en 10.24, el oficial, el fijado en el bolsín del Banco Central, pero el paralelo está en 11.20, ¿no? Entonces, y eso va a continuar porque no hay cómo poder resolver. Y eso presiona a la gente, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se arrepintió y dice, no, ¿por qué no hemos apoyado a los campesinos? Tenemos que apoyar a los campesinos, ¿no? Pero sería autoengañarse, no ver que hay aún una capa que tiene la esperanza de que se vaya a estabilizar, ¿no? Hablaba con unos amigos médicos y les digo así, de la desgracia, que esto, que el otro, el gobierno, un desastre, que esto, que no. No, pero qué paciencia, ya se va a estabilizar, ya se va a estabilizar, ¿no? Y una amiga médica le decía, claro, vamos fácil hablar, con 20.000 sueldos bolivianos de sueldo, pues tú puedes esperar, pero hay otra gente que está en la desesperación total, ¿no? Porque efectivamente la situación de carecimiento está empujando a importantes capas a la desesperación, una situación dramática, ¿no? Entonces, ese tensionamiento puede estallar. Está anunciada la amenaza de tomar movilizaciones en octubre, veremos si es que ocurre. Ahorita hay una crisis de dirección muy notoria, ¿no? Frente a esta acción de la devaluación, no hay argollo. Claro. La burocracia no ha abierto la boca y la protesta es abajo. Claro, es sintomático que los dirigentes de la COD de Cochabamba, que son los que han impulsado el dividir a la COP y arrinconar para que se separe de los campesinos, ¿no? Han tenido que salir a reclamar el incumplimiento del gobierno por la detención de Salazar. Están asustados de que les toque a ellos, porque el gobierno, porque no le queda otro remedio, tiene que hacer eso, ¿no? Yo creo que todo esto termina por completar el cuadro, ¿no? Esta Claro. política. Sí, yo quería hacer
dos Adelante. preguntas. Una de ellas es, por el tiempo que nos queda, digamos, es en este rol de los sindicatos y el gran rol que cumplió la dirección de los maestros de La Paz en la semejante crisis, como sindicato que no aceptó el bono en primer lugar cuando la burocracia transó y lo denunció y denunció el fraude en los votos, y después frente a toda la solidaridad con la lucha campesina. Y bueno, el hecho de que después de 40 años, si no me equivoco, quizás más de 40 años, el POR como dirección de la Federación de Maestros ha perdido. Si me pudieras, seguramente haremos algún programa con alguno de los compañeros maestros para que hagan su propio balance, que debe tener un montón de elementos. Si me pudieras contar un poquito para quienes están conectados, qué balance se hace sobre eso. Y después tengo otra pregunta para cerrar. Sí, es una expresión coyuntural, ¿no? Es decir, estás hablando de que la elección se desarrolla en el momento del reflujo. O sea, los maestros salieron muy radicalmente al combate, aceptan el bono a regañadientes impuesto por maniobra y se afloja la movilización. Y obviamente se sienten perjudicados por el bloqueo. El pollo en la paella a costar 100 bolivianos, 160 bolivianos la unidad de pollo, ¿no? O sea, no, carísimo, ¿no? Entonces, todo esto impacta, ¿no? Entonces, hay un reflujo y en ese escenario de reflujo se hacen las elecciones, ¿no? Y bueno, Urma pierde por 276 votos de diferencia y hay como 10.000 maestros que no van a votar. Es una abstención terrible, Un ¿no? sábado, ¿no? Normalmente Urma lograba 13.000 votos, ahora tiene 7.000 y el ganador tiene 7.000 con la diferencia de 267 votos de ventaja y nada más, ¿no? Y bueno, el gobierno está a todo batir palmas, el ministro se ha sentido autorizado a empezar a atacar, ha anunciado una cosa realmente de locos, ¿no? Ha dicho de que faltan maestros en Bolivia, que hay déficit de profesores normalistas formados y que por tanto ellos están considerando la posibilidad de abrir el magisterio como profesión libre, una idea pero antiquísima de los neoliberales, ¿no? Que es una bellaquería porque no es cierto, ¿no? Hay una masa enorme de profesores que primero que no entra porque han egresado y no hay los ítems a disposición, y hay otra gran masa que tiene una carga horaria muy, muy baja, 36 horas, 72 horas, ¿no? O sea, no es que falten maestros, lo que falta son ítems, pero al gobierno le interesa liberalizar el magisterio para usar eso como ariete contra el magisterio organizado. Y obviamente se siente que puede avanzar ahí porque, bueno, no están los radicales de Urma a la cabeza de la federación, ¿no? ¿Quiénes Pero son los que han ganado? es un grupo eh, muy reaccionario de gente tremendamente descalificada e ignorante, ¿no? Te doy una pauta de ejemplo. Una de las dirigentes es una de que fue expulsada de Urma porque aprovechando de su condición de dirigente le descubrieron que estaba haciendo negociados de cobros de comisión con una empresa inmobiliaria que ofrecía dotar a los maestros de terrenos. Entonces resulta que un buen día, preocupados los dirigentes por saber qué pasa, llaman a la empresa y la empresa dice, no, pues ya les empezó a llegar la comisión, profesor, no sé cuál comisión. ¿No? Ah, sí, no, pero la profesora nos ha pedido comisión. Bueno, escándalo, han hecho devolver la plata y la han expulsado. Y ella ahora es dirigente, ¿no? Claro. Y la ejecutiva es una persona, pero con muy pocas luces culturales, ¿no? Es decir, para utilizar adjetivos más gruesos, ¿no? Porque realmente es terrible, ¿no? Entonces, es esta gente. Es gente que está ahí para ver cómo obtiene ventaja y se va a esforzar en desarrollar una cacería de brujas en base a calumnias, intrigas y falsificaciones, ¿no? Tenemos la experiencia de lo que fue la situación en Cochabamba, eso nos da una gran ventaja para comprender cómo van a actuar, ¿no? Y cómo muy rápidamente los profesores van a arrepentirse, como que ocurre esta gente que no fue a votar. ¿Y por qué no fue a votar? Porque no quería apoyarlos a los que han ganado, pero tampoco quería votar por Urma. Claro. Porque no, mucho conflicto, ¿no? Ya basta, es un poco expresión del reflujo, circunstancial, coyuntural. Y eso, aguijoneado por el hambre, por la crisis, va a volver a tensionar, ¿no? Y cuando esta masa tensionada va a reclamar que la vanguardia vuelva a la cabeza,
¿no? Ahorita lo que ha ocurrido es eso, este reflujo ha aislado a la vanguardia momentáneamente, pero eso se va a revertir muy rápidamente por la crisis, ¿no? Eso es Claro. lo que está pasando, Como, y eso se puede extender en alguna medida a todo el movimiento obrero, ¿no? Así es, como vos bien decías, estas burocracias cuya única política es la gestión, tienen la propia contradicción que no pueden dar respuesta a los problemas de las bases ni a poder enfrentarse al gobierno, porque están inhabilitados por su propia esencia y eso inevitablemente va a llevar a un choque, pero bueno, nosotros estábamos siguiendo con mucha atención todo lo que allí ocurría y vimos que la elección fue un sábado, pero quizás alguien que no siguió todo eso, el gobierno no autorizó que fuera en la semana, hubo, digamos, toda una política gubernamental que ahora está festejando, por supuesto, con esta conducción burocrática que ha tomado el Sí, Sindicato de la pero el Paz. elemento Para, central, más sí, que eso, es el reflujo. claro, claro. Ese Si es no, el la gente elemento hubiera decisivo. participado masivamente, claro, Así es, ¿no? 10.000 no han ido a votar. claro. Entonces ya tengo una medida de cuál es el temperamento ahí, ¿no? Claro. Interesante, muy interesante. Bueno, nosotros como Agrupación Púrpura acá, por supuesto, sabemos que es momentáneo y vamos a estar siguiendo la lucha y los compañeros además han dicho que son referentes por sí mismos y seguramente en la próxima lucha van a estar ahí. Quería para terminar a preguntarte, porque bueno, como cuando empezamos esta charla, ya se nos está acabando el tiempo, pero vos dijiste algo que era respecto al entusiasmo que generó la lucha contra las medidas antiimperialistas en Bolivia en el resto de los países. Y nosotros decíamos, bueno, acá basta de plantear en los estados socialistas de América Latina, son los estados socialistas de América, porque tenemos que pensar en el conjunto del país. Es el mejor momento para plantear todo nuestro programa ya desde el punto de vista más propagandístico, porque si está planteando un problema de fondo, no estamos planteando solamente el problema del salario, el problema de la ley de la tierra de los campesinos, estamos planteando problemas de fondo de que quién tiene que gobernar y cuáles son los organismos para que eso ocurra y para que se puedan resolver los problemas de fondo, como por ejemplo el problema del combustible que vos contabas de Bolivia, viene pero hace un montón de tiempo y no hay medida, digamos, que lo resuelva porque estamos hablando de los recursos naturales y la política del imperialismo es a profundizar más estos problemas, ¿no? Entonces, lo mismo le pasa a Cast en Chile, la movilización de los estudiantes es impresionante, estamos con mucha atención mirando porque apenas asumió y ya tuvo movilizaciones con distintos tipos de reclamos, bueno, y así todos los ejemplos que se podían dar. Entonces, si tuvieras que, nosotros decimos, los partidos organizados o la militancia organizada del resto de América tiene que mirar al pueblo boliviano porque es un partido con tradición, con programa, y que demuestra, digamos, en la lucha cuáles son las consignas. ¿Cuál es tu mensaje, si se quiere, hacia toda esa militancia que puso los ojos sobre Bolivia y por ende en el pueblo boliviano con esta gran lucha de los 53 días, de la enorme lucha del pueblo boliviano que está viviendo un impas y que no fue derrotado? Sí, estamos enfrentando la política imperialista que pretende resolver la crisis descargándola sobre el pueblo latinoamericano, sobre los distintos países, ¿no? A través de la precarización laboral, de la entrega en mal barato de los recursos naturales al capital financiero, todo eso siguiendo las directrices del gobierno de Trump, interesado en frenar la expansión china en el marco de la crisis general que existe en la economía mundial, ¿no? Bueno, pero a la par de eso, mucha gente cree que estamos enfrentando una derechización, ¿no? Y yo creo que es equivocado, porque si bien los gobiernos burgueses se desplazan a la derecha, inmediatamente enfrentan a las masas en las calles que no están dispuestos a aceptar que la crisis sea descargada a sus hombros. Lo que pasa en Argentina, lo que ha pasado acá, lo que está pasando en Chile, en general da la medida de que esta resistencia de las masas da la pauta de que vamos a ingresar a un periodo de agudización de la lucha de clases, donde la experiencia boliviana, y creo que también de Argentina y de otras latitudes, pone sobre el tapete qué cosa es, cómo tenemos que salir de esta situación, ¿no? Y obviamente el problema es el problema de la dirección, pero por dirección no nos limitamos a decir quién, partido, ¿no? Sino esencialmente programa, qué orientación, con qué programa se va a derrotar al imperialismo y se va a avanzar en la unidad de la nación oprimida
y que esto debe proyectarse a nivel continental como un frente antiimperialista para derrotar estas políticas, ¿no? Y este programa no es otro que el programa del proletariado, que pasa por necesariamente hablar de la expropiación del gran capital financiero, nacionalización de los recursos naturales, la necesidad del monopolio del comercio exterior, la necesidad de nacionalizar la banca, porque son los que están especulando con el hambre de la gente y bueno, sacando grandes ventajas para beneficio del capital extranjero a costa del empobrecimiento y la destrucción de la fuerza de trabajo como parte necesaria de esta política burguesa. Entonces, yo creo que la experiencia boliviana pone de relieve eso. El principal problema es el problema de la dirección. Y por dirección entendemos ese programa. Un programa que permita unificar a la nación oprimida tras la perspectiva revolucionaria de acabar con la opresión imperialista y la explotación capitalista, que es la que está condenando al mundo a una situación de barbarie cada vez más grande, ¿no? Convengo contigo, la idea de la unidad continental de los Estados Unidos socialistas de América es fundamental. ¿Por qué? Porque eso es la concreción de una estrategia que comienza dentro de las fronteras de cada país, pero que tiene que avanzar en la perspectiva de esta derrota continental, porque no muy bien se podrá conseguir alguno que otro resultado en tal o cual región, pero si al final el imperialismo no es derrotado en escala continental, pues no vamos a poder conseguir gran cosa, ¿no? Entonces creo que esta es la tarea principal, poner en pie el Frente Antiimperialista, levantar el programa de la Revolución Proletaria, el programa de la socialización de los grandes medios de producción y obviamente de que el Estado obrero debe pasar a controlar los recursos naturales para beneficio del desarrollo de los pueblos latinoamericanos y no del imperialismo. Creo que este es el tema central, ¿no? Bueno, muchas gracias Ramón, muchas gracias Ariel. Muchas gracias. Un abrazo grande para Ariel. Seguramente quedan miles de anécdotas que de a poco vamos a ir recuperando, seguramente habrá algún folleto sobre esta gran lucha de los 52 días, porque nos sirve como... Ya está en imprenta. Muy bien, excelente, porque lo va a estar esperando mucha gente, porque hay, como te digo, generó entusiasmo porque está la necesidad de resistir ese ajuste, falta esa internalización, que se haga carne de ese programa que vos mencionabas, que es el programa no es otro que el de la clase obrera, y que este tipo de, junto con lo que decía Ramón, se une con lo que decía Ramón, el método para imponer ese programa no va a ser por las elecciones, no hay vía pacífica al socialismo, no hay vías tampoco al socialismo en un solo país, por lo tanto, este llamado a conformar los frentes revolucionarios antiimperialistas en cada uno de los países, en cada una de las regiones donde vivimos, y por supuesto con las alianzas necesarias, en el caso de Bolivia con los campesinos, en el caso de Chile, por supuesto, ahí la presencia del estudiantado y así en cada uno de los países. Los llamamos, les pedimos, si les interesó este programa, a que le den like, que le pongan me gusta, que compartan para que estas ideas puedan llegar a más personas, puedan socializarse, y si quieren también nos escriben y les mandamos la prensa de los compañeros bolivianos que está saliendo cada semana, donde allí se expresan las principales ideas no solamente de la lucha que están dando, sino también sobre otras cuestiones internacionales. Y de paso, los invitamos a que puedan leer el boletín del CERCI, donde se rescata, porque la historia del pueblo boliviano data de, cuando hablamos de 90 años, hablamos de 90 años de lucha, hablamos de la Asamblea Popular del 52, hablamos del 71, hablamos de una experiencia muy importante que tiene en su seno la crítica y autocrítica de un partido que hace teoría marxista a partir de la intervención concreta en la lucha de clases. Y ese es el, como vos decías recién, no importa el nombre que tenga, el importante es el programa. Bueno, yo me animo un poquito más y digo, conozcan, a quienes no lo conocen, la historia del POR, porque el morenismo, principalmente en el país donde nosotros vivimos, en Argentina, se ha encargado de que se desconozca la historia del pueblo boliviano o de la calumnia. Entonces, si quieren, vayan a las fuentes, vayan a las obras completas de Guillermo Lora y allí van a conocer y se va a poder entender un poquito mejor esto que la gente decía, ¿qué pasa en Bolivia? No entendemos cómo puede ser que los campesinos sean tan aguerridos. Tiene que ver con la historia del trotskismo y el desarrollo del país. Así que muchas gracias, compañeros y compañeras, y bueno, los invitamos a que nos sigan en el próximo programa de La Revolución, una charla necesaria. Buenas noches. Un gusto, pues. Saludos.